no solamente sale de la UNI, sino que nos apoya mucho a nivel nacional. Doctor Modesto, lo presenta, por favor, al doctor Jorge Seminario. Bueno, antes de agradecer nuevamente a Meb Domínguez y presentar a Jorge Seminario, debo señalar que a las personas que requieren algún certificado de asistencia a este encuentro científico internacional, deben ingresar a la página web del encuentro científico, esiperú.net, y allí está indicada marca asistencia a la sesión inaugural. Ahí señalen sus datos para que puedan ustedes tener un certificado. Esa misma asistencia se será, también ustedes marcarán al final de la sesión. Al final de la sesión nuevamente marcan. Esta es la costumbre que se hace en las sesiones presenciales del encuentro científico. Se marca asistencia al inicio y al final. Bueno, esa es la parte administrativa. Como decía, Meb Domínguez es una de las científicas que han estado como pioneras en el encuentro científico internacional antes que partiera a Brasil. Y también Jorge Seminario, egresado de la Universidad de Ingeniería, ingeniero electrónico, ha estado en varias universidades norteamericanas, ahora está en la TAMU, y el profesor Seminario además anima a varios grupos de investigación, viene permanentemente a Perú, igual que Meb Domínguez, están no solamente participando en el ESI, sino que están animando la colaboración entre instituciones peruanas y extranjeras. Por eso es un gran placer presentar a nuestro amigo Jorge Seminario. Luis Romero va a anunciar el tema. Y también les invito a los expositores, por favor, que se reúnan a las 11, nos reencontramos a las 11, para que nos den algunos consejos cómo defendernos contra el COVID con estas experiencias internacionales que ellos tienen, sobre todo MEF, que dicen que donde ella vive la cosa está un poco complicadita. Y Estados Unidos, que está con un pico que se levanta, el famoso Omicron. Gracias, gracias Luis. Muy bien. Y en la temática no es única, no es solo, vemos transformación digital, vemos química, vemos ingeniería, vemos electrónica, y el doctor Jorge Seminario nos trae el rol de la química en la batalla contra la pandemia, específicamente el COVID-19, y las variantes que va viendo el doctor. Invitamos al doctor Jorge Seminario, ya fue presentado por el doctor Modesto Montoya. Bienvenido nuevamente el doctor Seminario. Gracias por... buenos días a todos. Es un placer estar de vuelta, bueno, a través de un campo electromagnético, estar de vuelta en Lima. Es una pena que no podamos reunirnos personalmente, pero bueno, algo se puede hacer y bueno, vamos a continuar de esta manera hasta que las condiciones sean favorables. Tengo ya el acceso a... ¿Puede compartir, doctor, por favor? Ya, ahí voy. Un momentito. Muy bien, ya está compartiendo. Ok. Bueno, vemos su escritorio ahora. Sí, ahorita. Toma un tiempo. Ya, creo que ahora ya lo ven. Listo, doctor. Ya, voy a poner un láser aquí. Ya. Se ve el láser, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Ok, bueno, esto fue un pedido de Modesto hace, creo, un mes, algo así, que hable sobre el rol de la química en la batalla contra el COVID-19. Bueno, lo acepté inmediatamente y conforme pasaban los días me daba cuenta pues que el rol de la química es tremendo y bueno, es difícil cubrir toda la química, así que tuve que limitarme
al uso de la química teórica y la nanotecnología. La nanotecnología, como ustedes saben, para muchos es un nuevo nombre de la química, ¿no? Así que la nanotecnología ha jugado un papel primordial en la lucha contra el COVID, ¿no? Mi grupo hace nanotecnología, desarrollamos materiales para cuestiones pequeñas, ¿no? Nano, a nivel de nano, ¿no? Ahorita estamos trabajando específicamente en desarrollar nuevos materiales para baterías, pero en fin, son cosas, los métodos son prácticamente los mismos. En el pasado estuvimos trabajando en materiales biológicos, ¿no? Y bueno, desarrollamos una serie de técnicas que pueden ser usadas ahora. En estos momentos, todo el mundo prácticamente, todos los científicos del mundo se han dedicado de una manera u otra a ayudar en algo a los esfuerzos para combatir esta pandemia. Y bueno, eso nos ha caído a todos. De una u otra manera estamos participando, directa o indirectamente, en proyectos relacionados al COVID-19. Quiero acá simplemente hacer en 30 minutos, no hay mucho que se pueda decir. Entonces, he resumido esto de tal manera de que voy a darles unos 2 ejemplos de investigaciones bien recientes, ¿no? Para ver cómo podemos tomar esas investigaciones para aplicar nuestros métodos. Algunos conceptos y definiciones, creo que después de mí siguen expertos en microbiology que pueden explicar esos conceptos de una mejor manera, ¿ok? Y bueno, el foco de mi presentación es cómo puede contribuir la química teórica. Como ustedes saben, la química teórica comprende métodos principalmente atomísticos, a nivel atomístico. Eso quiere decir que tienen que analizar toda la estructura a partir de los átomos que componen las estructuras biológicas, ¿no? Algo que es bien difícil hacerlo usando la química cuántica, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros métodos, un poquito a veces llamados clásicos, ¿no? Por ejemplo, dinámica molecular, ¿no? Que la palabra clásica es un poquito difícil de interpretar qué quieren decir, ¿no? Clásico significa que se usa la ecuación de Newton en vez de la ecuación de Schrödinger. Ya se usa parcialmente para los núcleos, pero no para los electrones. La presencia de los electrones es muy importante en cualquier interacción química y es algo que queremos incluir en un tipo de cálculo de a multiescala, ¿no? Que incluye el efecto de electrones, también en conjunto con el efecto de los miles o millones de átomos que se necesitan simular para poder tener buenos resultados en un sistema biológico, ¿no? El estado del arte que tenemos ahorita, ¿no? Básicamente no están separadas de esa manera. Vamos a centrar, voy a centrar el trabajo en estas 2 vacunas que son las que se usan aquí en los Estados Unidos. Y bueno, se han hecho se están haciendo hasta ahora muchos trabajos, muchos experimentos con esas 2 vacunas, especialmente que ahora apareció esta nueva variante, la Omicron. Así que, bueno, la justificación de todo esto es que ayudar a combatir el COVID, que ha matado ya más de 2 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Bueno, voy a empezar con, bueno, como les dije, vamos a investigar estas 2 vacunas, la Moderna y la Pfizer, ¿no? Tienen sus códigos, todo eso. Me voy a referir a ellas simplemente como la Pfizer y Moderna, ¿no? Y tenemos que ahorita tenemos la variante, y bueno, combatir todas sus variantes si es posible, ¿no? El problema que tenemos es que la variante Omicron ahora es mucho, mucho más diferente que cualquiera de las otras variantes. Algo importante en este estudio es entender que el blanco del virus, la forma como he traducido el target del virus, es una proteína que se encuentra en la superficie de muchas células del cuerpo humano, ¿no? Conocida como la ACE o AC2, ¿no?
Y el problema es que ataca directamente a las que están en los pulmones, ¿no? Esta AC2 es el punto de ingreso que con la clave apropiada que lleva el virus puede ingresar, ¿no? Normalmente es otra proteína en el virus. Ustedes saben que el virus está compuesto de muchas proteínas. Una de estas proteínas es la conocida como la S, ¿no? Que interactúa con esta AC2, es lo que creemos que está ocurriendo, y por ahí le abre paso a la entrada del virus, ¿no? Entonces el virus, el maligno, ¿no? Usa una vez que entró, usa el copiado, la maquinaria de copiado de la célula multiplicándose cientos de veces, ¿no? Unas 600 veces, por ejemplo, ¿no? Más o menos se sabe que pueda que sea en ese orden, ¿no? Entonces, en forma muy interesante, los que desarrollaron esta vacuna del mensajero ARN, ¿no? Lo que hicieron fue, bueno, ver si el ARN, si el virus ingresa por esta AC2, ¿por qué no hacemos también una partícula que ingrese también por el mismo sitio, ¿no? Pero en lugar de entregar esa carga maligna a la célula, que le entregue una carga que le dé información sobre este virus. Por ejemplo, que dé la información para hacer la espiga de este virus. Este virus, en otra figura les voy a mostrar, tiene espigas, ¿no? Y creo que es de conocimiento bien corriente ahora, que se conoce que está lleno de estas espigas. Entonces, en esas espigas hay una proteína que el sistema inmune del cuerpo ahora detecta esa espiga, entonces produce los anticuerpos que son necesarios para matar este virus. Pero el problema es que eso toma tiempo, y todavía el cuerpo humano debe aprender a detectarla y todo eso, ¿no? Entonces hagamos algo para que el cuerpo humano crea estos anticuerpos en avance, ¿no? Muy por delante antes de que se encuentre con un virus maligno, ¿no? Entonces esta vacuna provee esa información, por eso se llama mensajero, porque bueno, esta cadena de información biológica, ¿no? Entra a la maquinaria de la célula en donde empieza a producir las proteínas necesarias para cualquier cosa, ¿no? O sea, en nuestro es parecido al DNA, que tiene dos cadenas, ¿no? En este caso, donde tenemos toda la información de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, ahí está todos los planos para que se pueda construir a la misma persona, ¿no? Entonces, este virus lleva la información para construirse él mismo, ¿no? Obviamente. Entonces, se quiso hacer uno que lleve la información para construir solo la parte que el cuerpo humano detecta y produce anticuerpos. Ahora, hay problemas con el Omicron porque esa misma vacuna no es tan efectiva contra el Omicron porque es un poco diferente, pero no se sabe todavía muy bien por qué, ¿no? Esta fue identificada hace 2 meses, en noviembre del 2021, ¿no? Un viajero en Sudáfrica y en un viajero que llegó a Hong Kong, pero desde Sudáfrica también, ¿no? Y luego de eso, exponencialmente habrá sido detectado a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos ya es la que está dominando. Parece ser al menos igualmente infecciosa que Delta, ¿no? Y ha causado numerosos contagios y ha superado a Delta, por ejemplo, en cuestión de semanas en varios países y áreas metropolitanas. El Omicron, pues, en este caso alberga una cantidad sin precedentes de mutaciones, o sea, los cambios que se le produce a este gene son demasiado grandes, lo hacen algo diferente a lo que eran las otras variantes, ¿no? Entonces hay una evasión inmunológica de este virus, ¿no? Esto es solo un recorte, solamente quiero mostrarle el virus, una forma esquemática de mostrar, es tridimensional, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Desde 3 dimensiones, es una esfera casi, y tiene estas espigas, ¿no? Esas espigas son hechas de una serie de proteínas, ¿no? Las proteínas son cadenas de moléculas biológicas, voy a decirlo así en términos bien simples, que están, por supuesto, enrolladas, no son lineales, ¿no?
Entonces, la información para producir todo el virus, pues está en este mensaje, en esta parte de acá, tipo mensajero, ¿no? Del virus, pero se quiere hacer uno, pues, que la información que esté aquí adentro sea solamente para producir esta proteína de las espigas, ¿no? Que forman la espiga, ¿no? Entonces, hay un paper que salió publicado, como pueden ver aquí, el 31, o sea, hace menos de 2 días casi, ¿ok? Y fue admitido el 20 de diciembre, entonces esto vino a Nature, a la revista Nature, y salió publicado el mismo día que lo aceptaron, ¿no? O sea, ha salido un borrador del paper, no la forma final, entonces es un poquito difícil de leerlo porque todavía no ha pasado por todo el sistema de chequeo, de gramática y todo eso que le da la revista, ¿no? Bueno, como pueden ver, que he estado haciendo el día de ayer, ¿no? Salió, yo recién lo vi el primero, así que en este experimento lo que hicieron es buscar personas que estuvieron 2 veces vacunados con estas vacunas que llevan el mensajero, ¿no? Vamos a llamarle mensajero desde ahora, entendemos que son. Esas pueden ser la Pfizer o la Moderna, ¿no? Y también vieron gente que estaba convaleciente, o sea, se estaba recuperando del COVID y tenía la doble vacunación. Y vieron a otro grupo que estaba convaleciente y había tenido una dosis reposada, ¿no? O sea, la tercera dosis o más, ¿no? Entonces se quería ver cómo respondía estos sueros, ¿no? Que les trajeron a estas personas, cómo respondía esos sueros cuando eran confrontados, ¿no? Con esta cepa, con la cepa ancestral, que, bueno, original o parental o natural, silvestre, encontrado todas las traducciones posibles. Entonces, y también se quería probar con el beta, que fue una difícil también, y la Omicron de ahora, ¿no? Entonces, para ya no tardar mucho, aquí están los grupos más específicamente. Aquí quiere decir que le pusieron 2 vacunas, la estrella roja significa que se infectaron, y esta gotita acá significa el día que les tomaron la muestra de sangre, ¿no? Y bueno, es el número de personas que participaron en cada grupo, el primer número, y los siguientes en paréntesis son los números de días después en que les tomaron la prueba, ¿no? Las pruebas. Entonces hubieron gente que no se contagió y recibió 2 dosis, gente que no se contagió y recibió 2 o más dosis, y así sucesivamente, ¿no? Estos se contagiaron y recibieron después 2 dosis con una vacuna y la otra vacuna, ¿no? Estos son los nombres específicos de las vacunas. Y con eso llegaron a la conclusión de que el efecto neutralizante de los sueros, porque los sueros deben tener los anticuerpos ya de los sueros que sacaron de estas personas, de los convalecientes y doblemente vacunados fue indetectable, a muy baja contra el Ómicron. ¿Okay? Bueno, eso ya nos dice algo. Pero el otro grupo de grupos, ¿no? El efecto neutralizante de los sueros de individuos que habían sido expuestos a la espiga 3 o 4 veces se mantuvo, aunque a niveles significativamente reducidos, ¿no? Y después un enlace que hay en esta espiga, que luego les voy a mostrar, ¿no? Se redujo en los convalecientes. O sea, básicamente la conclusión es que depende de qué grupo uno está tratando, y el efecto de la Omicron más o menos se ve reducido, pero todavía podría uno sobrevivir de algo, ¿no? Hubo otro paper que fue publicado de la misma manera, fue transmitido el 14 de diciembre, y fue aceptado el 23 de diciembre, un poquito antes de Navidad, lo vi justo en Navidad, porque lo publicaron inmediatamente el mismo día. Y aquí hicieron un ensayo más específico, esto es con la Pfizer, ¿no? Y querían preguntarse acá, la pregunta era si el Omicron va a necesitar el mismo receptor que hay en las células, el AC2, que usan las otras células, que usan las otras variantes del virus, ¿no?
y si el Omicron evade los anticuerpos neutralizantes de las personas que ya están vacunadas con Pfizer. Eso es muy importante saber para los que ya estamos vacunados, ¿no? Entonces, en el proceso 1 hicieron, pues aislaron y todo eso a la gente, ¿no? Y el resultado que obtuvieron, voy a ir de frente al resultado, que el Omicron requiere del mismo AC2, del mismo lugar en las células para poder infectar, ¿no? Eso, bueno, fue interesante. En el proceso 2, para la segunda pregunta, ¿no? Se tomaron muestra de sangre de 2 grupos, poco después de la vacunación. Entonces, un grupo fue los vacunados, que habían estado previamente infectados por el virus, y vacunados que no habían sido infectados antes, ¿no? Entonces, con esto se concluyeron, se trabajó las conclusiones, que la neutralización de un virus ancestral, o sea, del primario, fue mucho mayor en los participantes infectados y vacunados que en los vacunados solamente, ¿no? O sea que les ayudó mucho el que hayan sido ya infectados. Ambos grupos mostraron una evasión, pero este fue un problema, ¿no? 22 veces mayor a la neutralización provocada por la vacuna, la variante Ómicron, ¿no? O sea que con Ómicron era 22 veces menor, en otras palabras, que el efecto de la vacuna, ¿no? Entonces, sin embargo, concluyen de una forma bien difícil de entender, pero esa es la conclusión: en el grupo previamente infectado y vacunado, el nivel de neutralización residual para Omicron fue similar al nivel de neutralización del virus ancestral observado en el grupo de solo vacunación, ¿no? O sea que, bueno, da esperanzas aquí, según dice, aquí hay un, no sé si ven algo aquí que está fastidiando, pero bueno. O si lo puedo correr por este lado. Ya, creo que sale. Ok, entonces la conclusión final de esto es: a pesar de la extensa evasión a la neutralización de Omicron, ¿no? O sea, el Omicron se logra burlar de los anticuerpos que hay en esos plasmas o sueros, ¿no? La vacunación y su refuerzo aún pueden ser suficientes para proteger de una enfermedad grave, ¿no? Eso es muy importante, la vacunación y el refuerzo, ¿no? Eso es la conclusión de estos señores, ¿no? Bueno, sigamos con esto. Entonces, simplemente eso es un diagrama de todos los sitios que tienen ese receptor AC2, y el principal de ellos pues es hasta aquí, ¿no? En los pulmones. Pero hay varias células en varias partes del cuerpo que tienen el receptor. Entonces esas son las 2 vacunas, y donde la tecnología pues ha jugado un papel muy importante, ¿no? La eficacia fue ese 95% con la cepa inicial, ¿no? Y ha ido cambiando poco a poco con las últimas, como la Omicron, por ejemplo, ¿no? Esa eficacia en ese momento, por ejemplo, se debe a su nanoportador, ¿no? Es una nanopartícula hecha con lípidos, ¿no? La famosa, es una lipid nanopartícula que envuelve al ARN mensajero, ¿no? Para que se mantenga encapsulado hasta que llegue al sitio, al lugar AC2 de las células, ¿no? Y lo protege las ribonucleasas, que tratan de eliminar cualquier ARN que ya fue usado, ¿no? O sea, cualquier ARN que no está dentro de una célula, ¿no? Entonces este ARN puede llegar intacto al sitio objetivo de la célula, ¿no? Pues una morfología rígida, ¿no? Todo esto fue un diseño, ¿no? de nanotecnología, ¿no? Y le permite una mejor penetración celular, ¿no? Esto da un inmenso potencial a la nanotecnología para el diseño de estas vacunas y luchar también contra futuras pandemias que se esperan que vengan algunas más, ¿no? Entonces, básicamente, los cálculos que se pueden hacer con esto es, por ejemplo, aquí pueden ver una espiga ya. Esto es una fotografía, aunque esto lo saqué hace una semana, vino en Ciencia. Este es un escrito de hace tiempo, el paper que están hablando, pero fue visitado por uno de los redactores de Ciencia y puso esta figura, y luego dice que la cambiaron por varias razones, porque no era la correcta, etcétera, etcétera. Pero ocurre que ahora que ese artículo
ya no aparecen. Traté de buscarlo ayer y no lo pude encontrar, no sé qué ha pasado. Pude bajar otros, pero no este específicamente. O sea que esto está en duda si es exactamente lo que quieren decir, ¿no? Pero básicamente el principio es el mismo. Este es la espiga y este es esa proteína S de una célula. Acá está la célula, ¿no? Y todo el análisis tiene que hacerse qué pasa cuando los dos se unen o cuando los dos se acercan. Entonces, esa espiga aquí está ya en forma casi molecular, ¿no? Aquí está un poquito más molecular, pero claro, acá la cantidad de átomos es tremenda, ¿no? Entonces, aquí empieza la espiga, hay un terminal de la espiga que se le llama el terminal N, y aquí lo pueden ver en específico, ¿no? Todas estos, este es un sistema de, ¿cómo se llaman? De cilindros para representar moléculas, ¿no? Cada fin, cada color significa un átomo y cada ángulo, cada intersección también significa un átomo, entonces pueden uno imaginarse qué átomos hay. Por ejemplo, los rojos son los oxígenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este pedacito de acá que se llama el terminal, ese pedacito corresponde a todo esto de acá, ¿no? Y están numerados, ¿no? Todo este grupo tiene un número, por ejemplo, aquí esta parte de acá es el GLN14, el BAL16, y esos están numerados aquí, ¿no? Entonces, todo esto es la proteína S de la espiga, ¿no? Que es un trímero, tienen tres copias de ellas que están mezcladas aquí, y esto es antes, la forma como están antes de que se acerque a la proteína S2 que está en la célula, ¿no? Esta es la que viene en el virus y que también viene es la que tiene la información, la vacuna de reproducir para que el cuerpo humano crea que también pertenece al virus y produzca los anticuerpos, ¿no? Hay más detalles, pero bueno, no voy a ir a ellos, ¿no? Aquí está la misma proteína, una parte de esa proteína cuando ya entra en contacto con la célula, ¿no? Más o menos esta es la situación. Esa S tiene dos partes, la parte S1 y S2 que se van rompiendo y prácticamente las S1 se salen y la S2 se queda atachada todavía al virus, perdón, a la vacuna, a la cápsula de la vacuna, y específicamente en este caso se están refiriendo al virus en realidad, cómo se llega. Entonces esta es la célula, la que está de anaranjado. Aquí tiene esa AC2, que es otra proteína, que va a recibir a la S que viene del virus, ¿no? El virus está debajo de esta membrana está el virus, y arriba de esta membrana está la célula que va a ser atacada, ¿no? Entonces estas, por una comunicación bien interesante, un poco difícil todavía de deducir exactamente cómo lo es. Sabemos por la posición de los átomos qué es lo que ocurre, pero todavía no hemos hecho cálculos, por ejemplo, que vean cómo los electrones se comunican entre ellos, ¿no? Entonces, cuando este señor ve de que esta es la que debe entrar ahí, entonces se produce una especie de puente de esta manera, desde el virus que está de aquí debajo a la célula que está arriba. Esta es la corteza de la célula y esta es una parte de la corteza del virus. Y luego este juego de las dos proteínas puede que se conecten entre ellas, se abra la célula, ¿no? Porque se abre por la conexión a la membrana del virus, ¿no? Entonces eso hace que se unan y se hace un túnel ahí, ¿no? Un poro se crea y por ahí entra el virus, la información del virus entra, prácticamente entra todo el virus, ¿no? Y bueno, ahí busca la máquina reproductiva, la máquina multiplicativa que hay en la célula, y bueno, ahí ya se contagió la persona, ¿no? Y bueno, esta también es otra foto esta fue también cambiada y no está bien explicada, es parte de la que les enseñé antes, pero bueno, es una buena idea, y como le digo, esto todavía es tentativo, creo que voy a escribir eso en algún momento,
es tentativo porque, como le digo, el paper no está todavía publicado, o sea, lo publicaron, lo sacaron y hicieron modificaciones. Esta figura es la modificada, eso sí lo aseguran, pero no explican bien quién es quién. Por la explicación, de la corta explicación que hay, se supone que la Omicron aquí muestra los cambios con respecto a la original, ¿no? a la parental o lo que sea, ¿no? Al virus inicial. Y estos son los cambios que hay en la Delta y en la Omicron. Hay muchos más cambios, ¿no? Bueno, es lo que tenemos hasta ahora de esto. Y aquí pueden detectar, ¿no? Que los cambios han sido marcados, ahí cambios de un tipo o de otro tipo. Los específicos ya se los daré en otro día, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace con lo que le digo, la dinámica molecular, que es un tipo de, como les digo, es un tipo de cálculos, ¿no? Que tienen que ver a nivel atomístico para poder determinar esas interacciones entre grandes componentes, entre grandes moléculas, ¿no? Macromoléculas que están interactuando, ¿no? Ya los detalles son bastantes y no creo que el tiempo dé para explicarlos, solamente para indicarles que la otra vez en una copia anterior le mostré la estructura S, la que tiene la información, toda esa cadena que les mostré bien larga en un slide anterior. Eso corresponde solamente a esta parte, la información de todo el virus, ¿no? Está dada aquí, ¿no? Es una cadena mucho más larga, ¿no? Y que la hemos fragmentado en pedazos, ¿no? Entonces, esa información, toda la información que está dentro, tiene la información de la proteína de la espiga, tiene, estoy con el tiempo vencido, creo, ¿no? Y bueno, la proteína y la membrana, todo, o sea, todos los componentes que están ahí dentro, ¿no? Y bueno, entonces la forma de analizarlo ya es viendo cómo se desplazan estos átomos en esas tres cadenas y también en la célula está la proteína de la célula y ahí se puede detectar, por ejemplo, cuáles son los picos que permiten en realidad la interacción, ¿no? Entonces uno puede saber qué residuos, o sea, qué monómeros de la proteína son los que están interactuando. Y por ejemplo aquí ellos, bueno, en este caso los autores, entraron a analizar varios tipos de estructuras que habían guardadas en bases de datos, que las podemos accesar nosotros también, y podemos hacer estos cálculos también. Estos tipos de cálculos son los que he tratado de implementar en la UNI hace unos años, y que podrían hacerse ahora para estudiar este tipo de moléculas, ¿no? Y algo que es muy importante, que se puede hacer en la UNI, ¿no? Solo se necesita una computadora, pero computadoras hay disponibles en todo el mundo. Entonces ya que el tiempo nos gana, voy a pasar a ¿dónde estaba esto? Creo que aquí. Bueno, una más, por ejemplo, aquí tenemos esas interacciones de hydrogen bonding, o un enlace hidrogénico, no sé cómo es la traslación de esto, pero se pueden detectar entre las cadenas, ¿no? del AC2 que están aquí en color cian. Esta de acá es una de las cadenas, porque este es verde aquí, no sé si pueden distinguir el color. Esta es otra de los trímeros que componen la proteína S, ¿no? La que detecta la célula, y esta es la parte de la célula, del receptor, ¿no? El AC2, ¿no? Entonces estos señores detectaron esas interacciones, ese bonding de hydrogen de hidrógeno que se forma entre esas componentes, ¿no? Y bueno, la ventaja de estos métodos, que como les digo, esto lo pueden hacer en la UNI muy fácilmente, todos los tipos de energía posibles que se necesitan y se pueden analizar, y básicamente calculando el free energy, la energía libre, ¿no? Se puede decidir quiénes son los segmentos que están interactuando y quiénes no, ¿no? Por ejemplo, estos son los residuos,
o sea, los componentes de las proteínas, y se tiene sus valores energéticos, ¿no? Que no los voy a describir, ¿no? Y básicamente eso es lo que les quería mostrar hoy día, de que hay un tremendo empuje para usar estos métodos. No se están usando del todo, todos los que, como les dije, todos los que conocemos, son totalmente nuevos para estas áreas, ¿no? Y son pocos, o sea, el único método estrictamente atomístico que se usa son estos de molecular dinámica, ¿no? Que se conoce como clásico molecular dinámica. Ahora tenemos quantum molecular dynamics, o conocido también como ab initio molecular dynamics. Sí, bueno, si quieren más preguntas o comunicarse conmigo o trabajar, colaborar conmigo, este es mi correo electrónico, seminario@tamu.edu, bien fácil, ¿no? El apellido y la universidad, Texas. No les dije, ¿no? Estoy en la Universidad de Texas A&M, ¿no? Y estoy asociado a los departamentos de Ingeniería Química, Eléctrica y Materiales, ¿no? Ciencias materiales. Y gracias también a mi hermano, que gracias a él me ayudó a poner en orden toda esta presentación. Muchas gracias. Excelente participación, doctor Seminario. Nos vamos miren, del COVID al COVID interno, con lo que nos ha dicho. Y sí, las presentaciones, las investigaciones ahora en este nivel lo están haciendo más rápido, las validaciones, y en algunas oportunidades nos ha dicho el doctor Seminario, pues que validaron un paper y después ya no está en internet. ¿Por qué? Porque de pronto coge una duda. Yeah. Esta velocidad también nos dice de que por más ensayos que podamos hacer, como lo está demostrando el doctor Seminario, también pueden haber estos pequeños errores. Antes, aprobar un paper de esta naturaleza demoraba semanas, si no meses. Ahora lo están haciendo en días, si no semanas, y nos está demostrando que a nivel interno, cómo está funcionando estas variaciones, inclusive esta mutación. Muchas Claro, gracias. si no hay errores, no hay progreso, ¿saben? ¿No? Sí. Es por errores que avanzamos. Sí, pero esos errores, la transformación digital obligatoria ha hecho que avancemos más. Claro. Muchas gracias por su presentación, doctor. Invitamos ahora al doctor Enrique Casalino. Antes de dar la palabra al Sí. doctor Casalino, hay que recordar a los expositores, por favor, que permanezcan a las 11. Van a tener entre ellos una mesa redonda para que nos digan cómo defendernos mejor contra el COVID. Muchas gracias. Correcto. El doctor Enrique Casalino está con nosotros. Él no solamente es conocido nacional e internacionalmente, él ha sido reconocido en Europa por la labor en la Semana de América Latina y el Caribe. Él ha sido reconocido por el presidente del Senado por las investigaciones que está haciendo. El doctor Enrique Casalino nos trae pues efecto de la pandemia COVID-19 en Europa, casualmente donde él viene trabajando. Él es jefe de servicio de emergencia del hospital Bichat de París, en Francia. Jorge, deja de compartir tu pantalla, por favor. Oh, ok. Oh, perdón. Ya estamos. Muchas gracias por su participación, doctor Casalino. No es la primera vez que nos apoya, pero sí, trae los avances. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Europa? Porque hay distintos momentos, no solamente del COVID, sino de todas las variantes, tanto en Europa, en América Latina y Norteamérica. A ver, ya estamos con su presentación. Por favor, la primera. Muy bien. Muchas gracias por su participación, doctor Casalino. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes.
Voy a tratar de presentarles desde un ángulo que no sea solamente de investigación o solamente médico, pero un poco más largo, cuál es la experiencia que hemos tenido en Europa estos 2 últimos años, cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo ahora sobre qué hemos aprendido de todo esto, porque realmente han habido elementos que han sido sumamente importantes y que han habido progresos esenciales, y hay otros en los que sentimos que tenemos que seguir avanzando y seguir trabajando. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, no he recibido dinero de ningún laboratorio. La primera pregunta que podemos hacernos es que el SARS-CoV-2 era una sorpresa, es que la llegada del COVID era una sorpresa. Y en realidad no era ninguna sorpresa. En esta carta de septiembre de 2017 se identificaban una serie de riesgos virales infecciosos en el mundo, con enfermedades emergentes y reemergentes. Y vemos que los SARS estaban en la lista de los virus potencialmente peligrosos. Y hay una serie de enfermedades que incluso en América Latina tuve la ocasión de hacer una presentación hace algunos años, cuáles son los riesgos que corremos de enfermedades emergentes y reemergentes, sobre todo en relación con el cambio climático. Y no olvidar que la inmensa mayoría de estas enfermedades son zoonosis, enfermedades animales que se van a transmitir al hombre, y que tenemos que conocer esta situación para podernos preparar y para poder elaborar una cartografía de riesgos y poder tener una estrategia de prevención, de mitigación de la intensidad del efecto de estas enfermedades en la población, y también mitigar cuál sería el impacto de estas enfermedades en el aspecto económico y en el aspecto social en nuestros países. Hay una lista de enfermedades, ¿por qué no quiere cambiar? Hay una lista de virus que han sido identificados como los 30 virus con el riesgo más alto hoy en día de podernos poner en riesgo. Y ven ustedes que el SARS-CoV-2 estaba en el segundo lugar, después del Lassa virus, que es un virus endémico en África del Oeste, hay 800.000 casos probablemente al año. Y si uno de esos virus mutase, podría estar al origen de una enfermedad extremadamente grave. Hay el ébola, y ven ustedes que hay una serie de otros virus, algunos de los cuales conocemos, algunos de los cuales no nos preocupan, y que potencialmente, en relación a su capacidad a mutar, podrían ponernos en riesgo ante una enfermedad. Muchas de estas enfermedades son, insisto, zoonosis, y eso demuestra también que el impacto humano al destruir el medio ambiente, al destruir la naturaleza, el cambio climático, tienen un impacto fundamental en estos riesgos virales. Es que los variantes a los que estamos confrontados actualmente eran una sorpresa. No, no eran ninguna sorpresa. Sabemos que un virus ARN muta de manera rápida, que estos virus han mutado desde el animal para pasar a otras especies animales más en contacto con el hombre y luego el hombre, y que esta es una cartografía de hace unos meses del virus, de los virus SARS-CoV-2, y ven ustedes la inmensidad de mutaciones y del árbol filogenético que se puede establecer sobre estos virus, que mutan aproximadamente 2 veces por semana, entre 2 y 4 veces por semana. El hecho de dejar circular el virus es el principal factor de riesgo de que hayan mutaciones. Esto es para darles un ejemplo de cómo en un hospital lograron identificar cuál era el paciente origen de las nuevas contaminaciones, y miren ustedes cómo rápidamente un virus puede mutar entre pacientes dentro de un hospital. Para que vean ustedes la intensidad del fenómeno, que es una de las situaciones difíciles a las que estamos confrontados con el virus. Este artículo es particularmente interesante porque demuestra de que la inmensa mayoría de las mutaciones van en un mismo sentido. Todas van en un mismo sentido. Poco importa en qué sectores se producen las mutaciones. Hoy en día hay más de 250.000 variantes descritos. Las características en general son el aumento de la transmisibilidad. Los virus son cada vez más contagiosos.
el virus Delta era 2 veces más contagioso que el virus Beta, que era 2 veces más contagioso que el virus original de Wuhan. El virus Omicron es 2 a 3 veces más contagioso que el virus Delta. Hemos pasado prácticamente de un factor 10 a un factor 12. Modificaciones en las características clínicas y la virulencia generalmente han sido siempre viruses más virulentos que han dado enfermedades más graves y que han afectado cada vez más a poblaciones más jóvenes. Y otra de las características es el escape inmunitario, no solamente a las vacunas y a los anticuerpos, es sobre todo que los mecanismos de escape inmunitario, la manera en que el virus logra manejar el sistema inmunitario e interactuar con nuestro sistema inmunitario, hace de que las relaciones sean más complejas y que nos cree una dificultad superior para poder desarrollar nuevas vacunas o nuevas estrategias de protección. El Omicron que acaba de aparecer resume un poco todo esto y la característica principal es la inmensa transmisibilidad. Podemos considerar que el R0, es decir, el número de personas que se pueden contaminar a partir de un caso índex, puede ser hoy día del orden del 10. El Delta era del orden de 4 a 6 y el virus de Wuhan inicial era de 1,5 a 3. ¿Ven ustedes la capacidad a infectar cada vez más personas y la necesidad también de adaptarnos en el tiempo en nuestros métodos de lucha? Y todo esto viene a decir, y esto es una de las lecciones principales que hemos tenido estos últimos meses, cómo vamos a salir finalmente de la epidemia, cómo vamos a salir finalmente de la pandemia. Y en la pregunta hay una parte de la respuesta. Si decimos que es una epidemia, nos contentamos de pensar que la epidemia afecta solamente un país, una región. Si decimos que es una pandemia, quiere decir que el planeta entero está comprometido, está afectado, y que la respuesta tiene que ser global. El primer elemento es que hoy en día tenemos que constatar que en el Perú 80% de la población ha sido vacunada, que en Europa 80% de la población ha sido vacunada, en el África es entre 4 y 15% de la población. Y cuando hablamos de 4 a 15% en muchos de los países africanos, vemos de que el potencial de emergencia de nuevos variantes es colosal, porque uno de los determinantes de la circulación viral va a ser el nivel de protección de la población. Entonces, vemos que el hecho económico, el hecho social, tiene un impacto directo en la eficacia de la lucha contra un agente viral. Por supuesto que las vacunas están en el corazón de nuestra respuesta y hoy en día es uno de los elementos centrales de la respuesta contra el virus. Tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir dando las dosis, tenemos que administrar la tercera dosis, el booster, hoy en día. Es fundamental de que nuestra población esté correctamente protegida y es fundamental de que sigamos respetando las recomendaciones de vacunación, aunque hay un debate ético con la Organización Mundial de la Salud que preferiría de que los países que han invertido más dinero en las vacunas y que hoy en día están dando la tercera dosis sean más solidarios de los países que no han podido comprar las vacunas y que no han vacunado, para evitar que el virus circule y que pueda regresar con otras mutaciones y con otras variantes, que considera la Organización Mundial de la Salud, a justo título, que se necesita una campaña mucho más uniforme y más universal. Pero cuando hablamos de protección de nuestra población y de la gente que está alrededor nuestro, hoy en día es fundamental de haber dado 2 dosis y haber hecho un booster después, para reducir el riesgo de todas las infecciones. Y esto es lo que vemos, y el segundo elemento de la lucha es lo que se llama las medidas no farmacéuticas. Estas medidas no farmacéuticas son la mascarilla, el lavado de las manos, el uso de la máscara, el uso de los sistemas de confinamiento, los toques de queda, todos esos sistemas. Todo esto ha sido un fenómeno social mayúsculo. En muchos países, los hombres políticos han utilizado estos elementos y luego de eso han tenido miedo de
aceptar la responsabilidad de haber aplicado estas medidas porque se consideran medidas restrictivas de la libertad individual. Les recuerdo que desde un punto de vista filosófico, humanista, ético, jurídico, constitucionalista, la libertad individual es uno de los elementos principales, la libertad de movimiento. Y hoy en día muchos países, muchos gobiernos que han aplicado estas reglas contestan o reniegan a volverlas a aplicar porque hay una consecuencia política potencial de que haya una reclamación jurídica de una privación de libertad. Hay 2 artículos que acaban de salir publicados que revisan la eficacidad de estos sistemas. Y cuando vemos, todos estos sistemas han sido aplicados en muchos países y globalmente la inmensa mayoría de ellos, que sean las mascarillas, que sean la máscara facial, el toque de queda, que sean las restricciones de los viajes, el control de los viajeros, todas ellas han tenido una eficacidad por lo menos parcial o un efecto por lo menos transitorio en el control de la circulación viral. Uno de los principios fundamentales que hay que aceptar de que todas estas medidas tienen un interés fundamentalmente cuando la población las acepta y cuando la población comprende el interés y es la población, cada uno de nosotros es un actor de prevención. Si tenemos dudas sobre la eficacidad, si no hay una confianza en el político, estas medidas tienen una mucho menor eficacidad porque la población no adhiere a las medidas, no las aplica, e incluso el riesgo es de que la pérdida de confianza en la palabra política y en la palabra de los científicos es de que las medidas que pueden tener realmente una eficacidad están criticadas al mismo título que las otras que han tenido menos eficacidad. Hoy en día hay que ser sumamente prudentes y cuando se dicta una medida tiene que haber una verdadera campaña de información para sensibilizar a la población en que globalmente la mayor parte de las medidas tienen una eficacidad. Y en este artículo que acaba de salir publicado, se habla mucho de la eficiencia sinérgica de estas medidas. Tienen una eficacidad de 50% y esto es fundamental porque no quiere decir que hay un solo modelo, pueden asociarse medidas en función del contexto local de cada país. La eficiencia del sistema de salud ha sido un determinante fundamental de la lucha contra el virus, porque incontestablemente desde un punto de vista sanitario ha habido que vacunar a la población cuando las vacunas han sido disponibles, brindar atención a los pacientes con formas no graves, brindar atención a los pacientes con formas graves y brindar atención a los pacientes que requerían de UCI. Pero no nos olvidemos también que ha habido un quinto elemento, brindar cuidados paliativos a los pacientes que tenían un pronóstico sumamente crítico y que podían fallecer o que iban a fallecer y que necesitaban una atención de cuidados paliativos. Estos elementos han sido fundamentales y para ello tenemos que ver cuál es la capacidad de nuestro sistema de salud. Acá les presento el gasto promedio público en porcentaje del Producto Bruto Interno en América Latina de cada uno de los países. El Perú invierte 3,16% de su Producto Interior Bruto en salud. Ha habido un aumento el año pasado, como en muchos países, para responder a la pandemia. Ven ustedes, por ejemplo, que Francia está alrededor de 10% y Estados Unidos está en 17%, pero es porque el sistema es mucho más costoso, mucho más privado. Pero ven ustedes que a 3% el Perú se sitúa sumamente bajo en la curva y que tenemos un sistema de salud con un bajo gasto y incontestablemente una baja resiliencia, una baja capacidad de adaptación, porque no tenemos un sistema lo suficientemente fuerte para dar atención de calidad a la población de manera diaria, y cuando hay una situación de crisis, la capacidad de nuestro sistema no es la misma para afrontar una dificultad que acaba de llegar. Un segundo elemento que quería compartir con ustedes son estas referencias que encontré acá, que uno de los problemas mayores es de que incluso hay un problema de capacidad técnica. No logramos ejecutar nuestros presupuestos en el Perú.
Y si nuestros presupuestos no son ejecutados, eso quiere decir que es una pérdida para una baja oferta de atención. La reducimos aún más porque no somos capaces de tener un nivel de inversión y de progreso en nuestro sistema, porque solamente 30% del gasto hay realmente una ejecución del presupuesto. Eso se ve en muchos países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Es una cuestión de capacidad técnica y de dinámica administrativa. Y el número de camas es un determinante también. Ven ustedes que el número de camas en el Perú es alrededor de 15 camas por 10.000 habitantes, y cuando comparamos a otros países vemos que estamos entre los países con el menor número de camas por 100.000 habitantes, cuando vemos que en los países más desarrollados hay más camas. Y para los datos de las camas de UCI, han habido algunas comparaciones. Todos los países que tenían un cierto número de camas por 100.000 habitantes han aumentado el número de camas. Por ejemplo, en Francia pasamos de 11,6 camas por 100.000 habitantes a 25 camas por 100.000 habitantes durante la epidemia COVID, la primera y la segunda ola. En el Perú he tratado de ver y encontré datos en Gestión y en algunas otras revistas, y estaríamos alrededor de 6 camas por 100.000 habitantes, después de un aumento de nuestra capacidad de respuesta. Creo que no les va a sorprender, porque vemos de que en el Perú hay una oferta de camas de UCI muy baja, y eso ha sido uno de los problemas mayores también en la sobremortalidad que hemos tenido en el Perú. Probablemente es una de las explicaciones, no es la sola, voy a venir sobre otro tema. Uno de los determinantes también es nuestra capacidad diagnóstica. Cuando vemos cuál es la capacidad a realizar test diagnósticos en otros países, en Europa, vemos que realizamos una cantidad de test absolutamente colosal. En Francia estamos realizando 6 millones de test COVID por semana. En el Perú no he logrado encontrar el dato preciso de cuántos tests se realizan por semana. No necesariamente una PCR, pero puede ser un test antigénico validado. No los test serológicos. Los test serológicos no sirven para hacer el diagnóstico. En Europa no los reconocemos. Yo sé que la Organización Mundial de la Salud los reconoce, pero no permite de hacer un diagnóstico hoy en día, en todo caso, suficiente. Con 6 millones de test cada semana, podemos hacer un número de diagnósticos de diagnósticos de certitud sumamente alto. Y eso es un indicador muy importante de la dinámica diagnóstica que existe en un país. En Francia, por ejemplo, hacemos 150.000 diagnósticos, 200.000 diagnósticos diarios hoy en día. En el Perú he visto que estamos en 1.000, 1.500, ha subido a 3.000 en algunos días, pero como no se hace la misma cantidad de test, no podemos tener la misma agresividad diagnóstica. Y eso es esencial, porque una de las medidas no farmacológicas de control del virus es qué hacemos de los casos contacto, qué hacemos de los casos positivos. Eso es un elemento fundamental en la estrategia de control viral. Los pacientes positivos tienen que quedarse en aislamiento, y los casos contactos de un paciente positivo tienen que estar igualmente en aislamiento para evitar que el virus continúe a circular. A pesar de eso, la llegada del variante Omicron ha hecho que en la inmensa mayoría de países, pobres y ricos, Angola, Australia, Burundi, Canadá, el Congo, Francia está acá, Etiopía, Grecia, les muestro una serie de países desarrollados y no desarrollados, y en todos los países ven ustedes que la epidemia ha explotado en el número de casos. Miren ustedes el aumento colosal del número de casos. Y ese es el efecto del variable Omicron, que tiene, como les he dicho, un R0 de 10. Es decir, que un contacto bastante breve a baja distancia, un restaurante un poco cerrado, una sala de cursos, un curso en la universidad, el riesgo es sumamente alto, aún con el uso de una mascarilla, porque las mascarillas, aún bien utilizadas, no dan una protección de 100%. Dan una protección entre 50 y 60%, y en el mejor de los casos 90-95%. Entonces, actualmente estamos confrontados a un rebrote del Omicron
que lo podemos explicar por la capacidad diagnóstica y lo podemos explicar también por el R0 de este virus sumamente contagioso. Y la segunda cosa que vemos es de que, estos son los datos en África del Sur, en las primeras epidemias hubieron una necesidad sumamente importante de camas de UCI. Lo que vemos en esta ola epidémica en relación al Omicron, que en Francia es sumamente importante hoy en día y que en el Perú debe ser igual, hay una mucho menor necesidad de camas de UCI. Miren ustedes acá el número de pacientes y el número de camas UCI utilizadas en el África del Sur. Eso es una ruptura de una relación que calculábamos para saber en función de una epidemia cuántas camas necesitábamos en medicina y cuántas camas en UCI. Ahora lo que vemos es que necesitamos mucho menos camas en UCI. Y eso está comprobado en la mayor parte de los países, que sea en Inglaterra, en Escocia o en Francia, estamos consumiendo menos camas de UCI. Eso no tiene que tranquilizarnos mucho, porque la explicación es bastante simple. En los países en que hemos visto de que había menos necesidades de cama UCI, es esencialmente porque es una población joven, es lo que ha pasado en África del Sur, y que tiene anticuerpos porque el virus había circulado muchísimo y tenían anticuerpos que los protegían de los virus anteriores y ahora del Omicron. Y hacen menos formas graves a partir de una infección. Y eso es exactamente lo que aparece en el artículo que ha sido publicado esta semana, que el hecho de tener dosis acumuladas en el buen lapso de tiempo, es decir, que no son, la última dosis no es hace un año, tiene una reducción significativa de la necesidad de hospitalización y un factor protector sumamente alto de eficacidad de la vacuna frente a la necesidad de una hospitalización o de una cama en UCI. Y por eso que con Omicron vemos menos formas graves. El hecho que el Perú haya vacunado bastante es un elemento central en la estrategia de prevención de circulación viral y es un elemento central en la estrategia de respuesta sanitaria al virus. En Francia, para que ustedes vean, esto es la frecuencia de camas en UCI de los pacientes no vacunados. Los pacientes no vacunados siguen viniendo a UCI. Los pacientes que han tenido un sistema completo de vacunas con 2 dosis vienen muchísimo menos, están protegidos, pero un poco menos. Y los pacientes que han tenido un booster, miren ustedes, que no tienen prácticamente un muy discreto aumento del número de visitas o de necesidades de hospitalizaciones en UCI. Y eso es un elemento central en la estrategia sanitaria para evitar la saturación del sistema hospitalario. No solo porque el sistema hospitalario tiene que responder a los pacientes con COVID, es porque el sistema hospitalario tiene que responder el sistema de salud a todos los pacientes. Un accidente de tránsito, un infarto, un stroke, una apendicitis. Tenemos que seguir ocupándonos de todos los pacientes. Y no le podemos negar el acceso al sistema de salud a ningún paciente. Es un derecho fundamental el acceso a la salud en todos los países. En los hospitales hemos conocido una crisis muy importante que la estamos pagando actualmente y han habido algunos artículos sobre América Latina en que la crisis con una sobremortalidad estaba en relación a un sistema hospitalario, a un sistema de salud poco integrado, poco eficiente. Hay que reconocer de que en Francia actualmente hay un debate muy importante y que el número de camas no es el determinante fundamental de la calidad de atención en un sistema de salud. Un sistema de salud tiene que desarrollar mucho más actividades ambulatorias. Y lo que estamos hoy en día confrontando es un problema que ha sido agravado por la epidemia COVID, pero que existía antes. Había un problema de dinámica de gestión del personal de salud en los hospitales y en el sistema de salud en general. Y vemos de que han habido muchos enfermeros, auxiliares de enfermería, reeducadores, agentes hospitalarios que
han salido del sistema de salud y han ido a trabajar en otras carreras. Y hoy en día tenemos muchos puestos vacantes de enfermería que nos han obligado a cerrar camas y a no poder aumentar el número de camas de UCI como se los mostré en las primeras olas. Nuestro sistema de salud ha llegado a un fenómeno de saturación psicológica en que mucho personal de salud ya no quiere regresar al hospital, ya no quiere seguir trabajando, incluso en salud. Y tenemos actualmente, les puedo decir que en mi hospital, en el Hospital Bichat, tenemos 1000 camas, sobre las 1000 solamente hay 750 camas abiertas por falta de personal de salud, falta de enfermeras, falta de médicos, falta de residentes. Y este fenómeno inquieta muchísimo porque han habido muchas enfermeras que han ido, que no quieren trabajar por ejemplo, en cuidados intensivos, en las emergencias, en oncología, en geriatría, son disciplinas sumamente críticas actualmente. El problema fundamental es que ahora que tenemos una nueva ola, aunque tengamos menos necesidad de camas de UCI, necesitamos siempre nuestras camas de medicina y necesitamos un sistema ambulatorio de atención de calidad, porque muchos pacientes van a tener, a pesar de todo, síntomas, y necesitamos una atención ambulatoria de calidad. Y miren ustedes el problema en Londres, en muchas ciudades inglesas, lo que vemos es que en los hospitales hay una reducción de la oferta de atención, menos camas, pero no están desbordando en las camas porque han habido mucho menos casos que han necesitado hospitalización con el variable Omicron. Pero en los sistemas ambulatorios están en crisis total, están completamente colapsados y están creando unidades ambulatorias de emergencia para poder recibir a los pacientes. Y nosotros actualmente en los hospitales estamos confrontados a esto con un segundo fenómeno extremadamente crítico que comparto con ustedes, que es el ausenteísmo, es decir, el personal de salud que tiene descansos médicos. Habitualmente no tenemos más de 9 o 10% de descansos médicos en el personal de salud. Actualmente estamos en 30%. ¿Se imaginan ustedes de tener 3 veces menos enfermeras, médicos, auxiliares, personal de atención en sus hospitales porque ellos mismos han contractado el COVID, han hecho el test y ha salido positivo? O son casos contactos porque en el hospital tienen un colega que era positivo, o porque han tenido un contacto en la casa. La inmensa mayoría de los contactos no se hacen en el hospital, se hacen en la casa. Y eso ha sido, en estos últimos días, un elemento de preocupación política mayor, a tal punto que en Inglaterra y en Francia, hoy día, domingo, se ha validado de que hay una reducción del número de días de aislamiento. Antes era 10 a 17 días de aislamiento, hemos pasado a 5 a 7 días de aislamiento, es decir que aún cuando uno es positivo, 5 días de aislamiento y usted comienza a trabajar de nuevo. Ya no hay los descansos médicos de 10 a 17 días como antes. Es para poder regresar el personal y para poder continuar a hacer funcionar el sistema de salud. Todos reclaman en Europa, en Estados Unidos, en todos los países del mundo, una transformación del sistema de salud. Y esta transformación del sistema de salud, avanzo rápidamente, va a depender estratégicamente de 2 cosas. La primera, la calidad de atención. El paciente está al centro de nuestras preocupaciones. Y el paciente tiene que estar en el corazón de nuestras preocupaciones. Pero también la calidad de vida de los trabajadores en el hospital. La calidad de vida del trabajador en el hospital no es que vengas poco y que estés bien pagado. La calidad de vida de un trabajador en el hospital es que el trabajo que tú haces tenga un sentido en la calidad de atención hacia los pacientes. Eso es fundamental. Hoy en día tenemos que modificar nuestro sistema de management para poder ofrecer a nuestros trabajadores un sistema mucho más atractivo de trabajo en el hospital. La gobernancia del hospital ha sido muy criticada en Francia, en Europa, y estamos proponiendo nuevos sistemas de gobernanza. Y estamos proponiendo nuevas dinámicas de trabajo para el personal.
Y, por supuesto, la digitalización, la informatización del sistema de salud ha sido fundamental. Y quiero decir dos palabras para agradecer también a Modesto la invitación. La investigación es un elemento central de la respuesta y un elemento fundamental de la calidad de la atención a los pacientes. Sin investigación no hubiésemos podido crear todos los sistemas de respuesta, de manejo de los pacientes, de estrategias terapéuticas, de innovaciones terapéuticas, de estrategias de atención ambulatoria que se han puesto en práctica. Y hoy en día, y comparto con ustedes algunas diapositivas de la Agencia Nacional de Investigación Científica que trabaja sobre las enfermedades infecciosas emergentes, el elemento fundamental ha sido la transversalidad, la multidisciplinaridad en la investigación, que sea en aspectos sociológicos, científicos fundamentales, terapéuticos, para poder trabajar y aprender y ver todas las dimensiones que hoy en día el COVID nos ha hecho trabajar. Y, por supuesto, todas las iniciativas tienen que ser compartidas y manejadas de manera sumamente transversal con todos los sistemas de investigación que hay en Francia. Ha habido un manejo transversal y cooperativo. Y para terminar, vean ustedes, la dimensión internacional de la investigación es esencial. En los aspectos éticos, sociales, solamente diré una palabra, si me permiten, un minuto. Hay un debate ético sumamente importante actualmente sobre la pediatría, los casos pediátricos, la vacunación de los niños, pero quiero compartir con ustedes una de las cosas que es el mensaje principal de mi charla. Hoy en día es la humildad el principal elemento. Este es el ministro de Salud en Francia que ha declarado hoy día que la ola epidémica a la cual estamos confrontados es la última ola epidémica. Eso es un error colosal. Tenemos que ser sumamente humildes y reconocer de que el virus siempre tiene una capacidad de sorprendernos. Y tenemos que ser sumamente humildes, los científicos, los investigadores, los médicos, los políticos. Tenemos que ser humildes y reconocer de que estamos combatiendo un enemigo sumamente complejo. Hay algunos elementos científicos que irían en favor de lo que ellos están diciendo, pero mientras que todo el planeta no esté vacunado a 80-90%, no podemos pensar que porque el virus Omicron hace anticuerpos que funcionan contra Delta, ya hemos eliminado a los dos virus. Otra cosa es el hecho de que hay un debate ético. En muchos países la reticencia a la vacuna ha hecho que hay una parte de la población que no se ha vacunado. Me imagino que en el Perú ha sido igual. Hay un debate ético actualmente en cuidados intensivos, en el hospital, en general, es que debemos ocuparnos de la misma manera de un paciente que ha sido vacunado y que lucha por protegerse y por proteger a los demás, o solamente ellos deben beneficiar de una buena atención y que los pacientes que no se han vacunado, que son los que van a venir a UCI, no les debemos de dar la prioridad porque ellos no se han vacunado para protegerse y no se han vacunado para proteger a los otros. Hay un debate ético actualmente. La posición del cuerpo médico en su inmensa mayoría es éticamente, nuestro rol de médico es de siempre proteger al paciente, que esté vacunado o no, que haya sido un actor de prevención o no. Pues no voy a rechazar de ocuparme de un paciente que tiene un cáncer del pulmón porque ha seguido fumando. Es igual para el COVID. No puedo rechazarle una atención de salud a un paciente con COVID porque no se quiso vacunar, porque no usó la mascarilla o porque no tuvo cuidado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Casalino, y nos ha dado una perspectiva 360. 360 no solamente es cuántos hay, cuántos de enfermedad, cuánto vino, cuánto ha sido la evolución, sino de la otra parte, la parte sanitaria, la parte de la gente, y si normalmente tenemos 12 meses, el 10% debe estar en descanso, vacaciones, etcétera, tenemos más del 25-30% como refiere. Una realidad es Europa, una realidad Perú o Latinoamérica. De eso estamos claros, pero estos avances, compartir lo que nos dice usted es muy importante, doctor. Muchas gracias, doctor Enrique Casalino. Quisiera anunciar que el ministro de Comercio Exterior y Turismo
en el Perú está atento, ha escuchado la charla interesantísima del doctor Enrique Casalino, y obviamente algunas veces es bastante discutible la gente como Lucho Romero, que se fue a Europa, de repente nos ha traído el Omicron. El turismo a veces es peligroso, hay que cuidarse bastante, pero como él es del Encuentro Científico Internacional, ha querido hacer pues uso de sus deberes. Estimado ministro Roberto Sánchez Palomino, bienvenido a este programa. Después de la mesa redonda que vamos a tener entre los participantes expositores, que nos van a dar breves consejos para defendernos contra el COVID, el ministro va a tener una exposición de cómo exportar conocimiento y además va a inaugurar el evento. Muchas gracias. Continúe, profesor Romero. Correcto. Ahora vemos desde el punto de vista nacional. El doctor Mirko Simic es investigador reconocido nacional e internacionalmente. Él es de la Cayetano Heredia. Tiene no solamente de la Cayetano Heredia, sino del Perú mismo. Viene haciendo investigaciones no solamente del COVID, de las enfermedades y todo su bagaje, todo su background de conocimiento, nos va a compartir. Lo invitamos, por favor, sin más preámbulo, doctor Mirko Simic, a compartir su tema, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Buenos días, Modesto. Deseo primero agradecer la invitación a este evento. Me siento muy honrado por ello y gustoso y emocionado también de compartir con ustedes el tema que me ha tocado hablar sobre los retos de las vacunas para el COVID y el estado de la vacuna peruana que tenemos actualmente. Quisiera primero compartir mi pantalla, un momentito. Correcto, doctor, pantalla grande. Muy bien, gracias, doctor. Bien. Bueno, el doctor Casalino ha explicado bastante bien algunos aspectos fundamentales. Voy a pasar brevemente por ello. Importante tener primero una revisión sobre el fundamento de cómo es que el virus SARS-CoV-2 opera para poder entender de esa manera la estrategia que deben seguir las vacunas. Este es el esquema del virus SARS-CoV-2. Es un coronavirus, tiene unas proteínas de espiga en su superficie que son muy prominentes. Interiormente tiene una membrana y tiene proteínas estructurales también que permiten envolver el material genético del virus. Estas proteínas de superficie son utilizadas por el virus precisamente para poder ingresar e infectar a las células humanas y poder iniciar el ciclo infectivo y de replicación. El procedimiento es complejo, sigue muchos pasos, pero todo se inicia con un primer reconocimiento. Acá tenemos el virus SARS-CoV-2 y apreciamos cómo el virus es reconocido por un receptor de la célula humana, el receptor ACE2, que tiene que hacer un contacto físico-químico, son interacciones de puentes de hidrógeno, algún efecto hidrofóbico y algunas interacciones electrostáticas y Van der Waals las que toman participación de esta interacción. Si lo queremos ver en un poquito más de detalle, veríamos cómo la proteína Spike, que la podemos visualizar de esta manera, hace un contacto complementario, geométrico y energético con el receptor de la membrana de la célula humana. Si nosotros nos focalizamos en esa región, vamos a ver que en realidad esta proteína espiga del virus es un trímero. Es decir, son 3 subunidades que están formando una estructura tridimensional y ellas hacen el contacto con el receptor de la célula humana. Esta interacción ha sido estudiada desde el punto de vista estructural. Hay cristales de la proteína que han sido analizados y se sabe cuáles son específicamente los contactos que se llevan a cabo. Se puede identificar exactamente cuáles son los residuos de aminoácidos
de la proteína de la espiga que hacen los contactos respectivos con los aminoácidos del receptor humano ACE2. Importante notar aquí que el receptor ACE2 es sumamente conservado, mientras que la estructura y los residuos aminoácidos de la proteína de la espiga del virus ha mutado en los últimos meses. Esto nos llama la atención y nos diría que si queremos desarrollar un inhibidor contra la proteína viral, podríamos usar como estructura base esta zona estructural del receptor ACE2, ya que el virus, durante sus mutaciones, debe mantener la capacidad de interactuar con el receptor humano ACE2. De modo que entender la estructura del receptor ACE2 humano nos permitiría, en teoría, poder concebir una molécula antiviral que pueda neutralizar las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2. Esto es actual motivo de estudio en lo que respecta al desarrollo de moléculas antivirales, que por cierto ya se están viendo que algunas empiezan a aparecer. Acá lo que queremos demostrar o mostrar es cómo es que el virus, una vez que hace el contacto con los receptores humanos ACE2 y es endocitado e ingresa, ocurren una serie de procesos a través de los cuales se terminan produciendo miles de partículas virales que salen de la célula infectada luego de que una partícula ingresa. Y aquí hay todo un proceso por el cual el RNA mensajero, el material genético del virus, se transforma en las proteínas propias de la partícula viral y se duplica también, se replica para poder producir el material genético propio de las diferentes partículas virales. Entonces, hay muchos procesos en el interín, desde que el virus ingresa hasta que el virus sale, que se pueden aprovechar como blancos terapéuticos. Y ciertamente hay muchas opciones, como por ejemplo actualmente se están estudiando moléculas que pueden bloquear a la proteasa principal del virus. No hay que olvidarnos que el RNA mensajero del virus es traducido en una sola proteína muy grande, la cual es cortada por unas especies de tijeras moleculares, que es una proteasa viral principal, y pues si bloqueamos a esta proteasa, podemos bloquear la propagación del virus. Si nos concentramos ahora en el mecanismo de infección del SARS-CoV-2 y mostramos este video, veríamos nuevamente el trímero de la proteína espiga interactuando con el receptor, ocurre esta endocitosis, el virus no ingresa al núcleo como normalmente lo harían otros virus, sino se queda en el citosol, libera su material genético y en el mismo núcleo de la célula, este RNA mensajero encuentra los ribosomas y utiliza a esta maquinaria de la célula para sintetizar todas las proteínas del virus. Estas proteínas luego son cortadas apropiadamente por la proteasa viral, ingresan al retículo endoplasmático, se forman nuevamente unas estructuras de bicapas de membrana, salen de la célula y se ha formado nuevamente una partícula viral que ha llevado a la replicación del virus. Entonces, habiendo visto todo esto, lo que queda claro es que el mecanismo a través del cual nosotros quisiéramos combatir al virus podría ser el punto inicial, el reconocimiento o el contacto inicial del virus con el receptor de la célula ACE2 de la célula humana. Este es el contacto visto en su imagen más fundamental. Acá tenemos la proteína de la espiga, la proteína S, es un trímero, repito, y acá tenemos el receptor ACE2. Entonces, ¿de qué manera podemos bloquear esta interacción?
La primera opción, por supuesto, que surge es desarrollemos anticuerpos contra esta proteína roja que se unan fuertemente a ella y compitan contra esta interacción. Pero no es tan simple. Hay que recordar que las vacunas siguen diferentes estrategias. Tenemos en este momento vacunas de RNA mensajero, Pfizer, Moderna. Tenemos vacunas vectorizadas en virus. Tenemos AstraZeneca, Sputnik, que utilizan adenovirus para poder infectar a las células humanas y liberar su material genético proteico para luego producir el antígeno que sea presentado al sistema inmunológico. Entonces, este proceso de interacción debemos entenderlo un poquito más a fondo. Pero para ello hay que recordar que esta interacción responde precisamente al reconocimiento de la proteína de la espiga con los receptores ACE2. Acá en morado, la proteína de la espiga, y este reconocimiento no es tan sencillo. Veamos lo que sucede a continuación. Algunas proteínas vistas en marrón, que tienen una actividad proteolítica, se acercan y tienen una capacidad de corte proteolítico. Y por lo tanto, la proteína S es cortada parcialmente, ven ustedes, y luego queda libre para poder iniciar propiamente la aproximación y la infección, la cual termina de esta manera. Se induce un cambio conformacional en la proteína de la espiga y por lo tanto recién alcanza la capacidad de interactuar, y luego un siguiente cambio conformacional guiado por simplemente procesos termodinámicos en las cuales se busca minimizar la energía potencial de la proteína, y esta tiende a jalar literalmente a la partícula viral hacia la membrana de la célula, permitiendo que ambas se fusionen. Entonces, este proceso que estamos viendo aquí nos indica que si nosotros en una primera dosis de vacuna inducimos anticuerpos contra la proteína S, vamos a evitar que esto suceda. Pero acá surge nuevamente un segundo problema, y es que algunas de las vacunas que actualmente se desarrollan son vacunas vectorizadas en un virus. Una vacuna vectorizada en un virus significa que un virus diferente del SARS-CoV-2, que no es patógeno para el humano, se convierte en un vehículo para llevar el antígeno y mostrarlo al sistema inmune humano. En el caso de AstraZeneca y Sputnik, estos son adenovirus. En el caso de AstraZeneca es un solo adenovirus para ambas dosis. En el caso de Sputnik son dos diferentes adenovirus que se utiliza para la primera y para la segunda dosis. La lógica de la vacuna de Sputnik es que cuando vacunamos a los humanos con la primera dosis, no solamente vamos a desarrollar anticuerpos contra la proteína de SARS-CoV-2, sino eventualmente vamos a desarrollar también anticuerpos contra el virus vector, que es una especie de caballo de Troya que lleva el antígeno y lo muestra al sistema inmunológico. De esa manera, si desarrollamos anticuerpos contra el virus vector, ante una segunda dosis podríamos limitar su efecto, porque los anticuerpos contra el virus vector lo neutralizarían y reduciríamos la capacidad de la segunda dosis de mostrar el antígeno de SARS-CoV-2 al sistema inmune. Por esta razón, si el virus vector infecta a las células con la proteína S, tal como lo hace el SARS-CoV-2, veríamos definitivamente un efecto negativo. Quiero aquí adelantar unos minutos de mi presentación y decirles que la vacuna peruana es una vacuna nasal vectorizada en un virus de Newcastle, la cual tiene a esta proteína verde que ven aquí, la proteína Spike, en su superficie, pero le hemos delesionado el sitio de reconocimiento del corte proteolítico para que el ingreso
del virus de Newcastle a las células humanas ya no la haga a través del receptor AC2, sino a partir de otro receptor, que es el receptor del ácido oxálico. De esa manera, lo que logramos es que las personas que tienen anticuerpos contra SARS-CoV-2 y en particular contra la proteína de la espiga, no rechacen a la vacuna en subsecuentes dosis. Teóricamente, una vacuna vectorizada con un virus que utiliza un receptor distinto de AC2, en particular el ácido oxálico, podría ser usada por múltiples dosis en el futuro sin haber generado una respuesta inmune contra él que evite su eficacia en las subsiguientes vacunaciones. De esta manera, lo que nosotros estamos viendo, además, es que esta proteína de la espiga del virus SARS-CoV-2 no es tan simple, en el sentido de que además de tener los aminoácidos correspondientes que le dan la estructura tridimensional, esta proteína de la espiga tiene una serie de carbohidratos que se han agregado después de la traducción. Esta es la llamada modificación post-traduccional y hay N-glicanos interactuando y modificando la estructura y la inmunogenicidad de la proteína. Por lo tanto, cuando nosotros deseamos desarrollar una vacuna para SARS-CoV-2 y si queremos mostrar al sistema inmune la proteína de la espiga, esta proteína tiene que ser mostrada al sistema inmune con estas modificaciones post-traduccionales, con estos carbohidratos correctamente colocados para que el sistema inmune vea lo más cercanamente posible a lo que ocurre en la superficie del virus del SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 tiene muchas proteínas y lo que vemos es que la gran mayoría de ellas son altamente conservadas. Sin embargo, la proteína Spike muestra mucha variabilidad. Antes de noviembre del 2020, la proteína Spike ya mostraba mutaciones en la estructura del tallo, pero en la estructura más distal, en lo que se llama el dominio de interacción, vamos a verlo aquí, el dominio de interacción entre la proteína Spike y el receptor AC2, hay un subdominio que es el subdominio RBD, que es la región o el dominio que hace el contacto íntimo con el receptor AC2. Toda esta parte, los dominios S1 y S2, venían mutando, pero el dominio RBD se mantenía muy conservado. Y dado que este era el que hacía el contacto directo, se sospechaba hasta noviembre del 2020 que las vacunas podían ser universales. Sin embargo, para fines del 2020 se demostró y llegó la información que todos teníamos. Y es que el dominio RBD empezó a mutar en las diferentes cepas. Ahí fue cuando apareció la cepa sudafricana, la cepa brasilera, etcétera, llamadas así en aquel momento, antes de la nomenclatura que conocemos actualmente, en donde empezaron a aparecer una serie de mutaciones en el dominio RBD. Estas mutaciones, por supuesto, aparecen debido a una selección natural que tiene como objetivo aumentar la capacidad infectiva del virus para que éste se propague y persista en la población. De esa manera queda claro también que la evolución de un virus no debe llevar a la aniquilación de su hospedero humano, porque de ocurrir esto, el virus mismo se vería condenado a limitarse y ya no se transmitiría más. Es lo que sucede con enfermedades virales con una alta letalidad como el ébola, que terminan conteniéndose espontánea y rápidamente. De modo que una estrategia evolutiva óptima para incrementar la prevalencia del virus en la población general humana sería un virus
que tenga una alta capacidad de transmisión y una moderada letalidad, es decir, un efecto patogénico limitado con una baja severidad. De esa manera el virus puede transmitirse, propagarse y no causar una alta letalidad al hospedero humano. Y eso es lo que hemos observado durante la evolución de estos 2 años y pico del virus SARS-CoV-2 en nuestra población. Hemos visto que aumentó, las mutaciones empezaron a acumularse en el dominio RBD, aumentó en algún momento la letalidad, que fue el caso de la variante Delta, pero luego esta evoluciona a una variante que, si bien es más contagiosa, como lo es la variante Omicron, también se reconoce que es menos severa. Y esto le permite, pues, propagarse más en la población, aunque su letalidad se ve disminuida. ¿Cómo es que el virus hace para que esto se dé? Vamos a decir algo, no es que el virus piense, no es que el virus sea un ser vivo que sabe qué cosa debe mutar y qué no. Todo esto son procesos aleatorios a través de los cuales, por los mecanismos enzimáticos de replicación viral, los cuales no son 100% fidelignos, sino por el contrario, tienen altas probabilidades de cometer errores. Estos errores, que ocurren espontáneamente, son enfrentados al ambiente, al mundo real, y una presión llamada de selección determina qué variantes o qué mutantes progresan y siguen y cuáles otras son eliminadas porque no tienen una capacidad de mejorar el llamado fitness del virus. De esa manera, por procesos aleatorios, debido a los errores de la maquinaria de replicación que usa el virus, aparecen estas mutantes y la presión de selección filtra a aquellos que tienen estas ventajas, que sean más virulentos, más contagiosos y que no sean tan letales, porque estos últimos, repito, van a contenerse espontáneamente y no deberían propagarse. Sin embargo, esto no es para alegrarnos, porque como lo ha discutido el doctor Casalino, variantes como Omicron, que sin ser tan letales, pero siendo muy contagiosas, terminan saturando el sistema de salud y muchos individuos, aun cuando requieran una mínima atención médica, no podrán llegar a tenerla. Y estos casos podrán complicarse siendo completamente controlados y generando, pues, problemas diversos a diversas índoles, como él lo ha descrito muy bien. Omicron tiene 32 mutaciones en este dominio. Delta tiene 16 mutaciones respecto de la variable de la cepa original Wuhan con que se inicia la pandemia. Y estas mutaciones tienen 2 efectos. Primero, aumentar la interacción, la fuerza de interacción entre el dominio RBD y el receptor ACE2. De esa manera aumentan la capacidad de unión y aumentan la capacidad de propagación, aumenta la virulencia. Pero no solo eso, esas mutaciones, algunas, también han sido seleccionadas para evitar que los anticuerpos que antes habían y que eran neutralizantes para el virus puedan seguir siendo neutralizantes. Es decir, se genera la llamada resistencia inmunológica o el escape inmunológico, a partir de los cuales los anticuerpos neutralizantes previamente existentes, ya sea por una infección natural o por una vacuna, ya no funcionan de la misma manera contra la nueva variante. No hay que olvidarnos que las vacunas que actualmente se vienen usando en la población humana completa son vacunas que se basan en el antígeno de la cepa Wuhan, de la original. Y se sabe y se reconoce que los anticuerpos inducidos contra esta proteína ya no son tan efectivos contra el antígeno equivalente de las nuevas variantes, razón por la cual se necesita una tercera dosis para poder tener una mejor protección contra ella. Entonces,
Acá tenemos la proteína de la espiga, ya se reconocen muy bien los sitios de contacto y se sabe dónde, en qué lugares de la proteína de la espiga los anticuerpos están actuando. Y se ha demostrado que la variante Omicron tiene precisamente mutaciones en estos sitios que debilitan la interacción del anticuerpo neutralizante contra el virus. Un aspecto adicional también, hay que recordar que tanto la variante Delta como la variante Omicron sobreexpresan una proteína Tau, que tiene como finalidad, o se ha visto que tiene como consecuencia, aplacar, disminuir la respuesta inmunológica celular de la célula humana. Por lo tanto, estas nuevas variantes no solamente tienen mutado el dominio RBD para unirse con más fuerza a la célula humana para evadir a los anticuerpos neutralizantes, sino que sobreexpresa otra proteína viral que tiene como finalidad disminuir la respuesta inmunológica del cuerpo humano. Y de esta manera, combinando estos tres factores, estas cepas terminan siendo mucho más virulentas, como lo estamos observando. Por lo tanto, las estrategias de las diferentes vacunas tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. Desde febrero del 2020, en Farvet, una empresa peruana biotecnológica que desarrolla vacunas veterinarias, junto con nuestro equipo de la Universidad Cayetano Heredia, emprendió un proyecto para desarrollar una vacuna para el COVID. Empezamos con una vacuna recombinante clásica, tratando de producir la proteína de la espiga de manera recombinante, utilizando bioreactores en cultivos de células de insecto. Esto permitía producir la proteína recombinante con la debida glicosilación, tal como ocurre con la proteína viral natural, normal. Esta era una vacuna inyectable que fue probada en animales, en ratones, en hámsters, y se sabe y se demostró que eleva los anticuerpos. Como vemos aquí, tenemos capacidad de inhibición, de neutralización del virus, y tenemos capacidad de inducción de una respuesta inmunológica celular. Lamentablemente, esta vacuna resultó ser muy costosa para producir, al menos en nuestras manos. Pasaron los meses y hubo una evolución de esta vacuna a una vacuna oral, vectorizada en una bacteria, una Salmonella enteritidis genéticamente modificada, que Farvet la venía usando para inmunizar cerdos por vía oral, la cual fue modificada genéticamente a nivel de su genoma para que exprese en la superficie la proteína S1 y el dominio RBD. Esta vacuna, si bien fue probada en diferentes animales, como ratones, hámsters, alpacas, gallinas, incluso monos aotus, que fueron traídos de la selva peruana, esta vacuna demostró, si bien una alta subida de anticuerpos, una moderada respuesta celular. Y lamentablemente no podía no podía continuar en el proyecto. Finalmente, más o menos por el mes de agosto de 2020, Farvet utiliza otro vector que ya había desarrollado años antes y lo tenía patentado, el virus de Newcastle. Es un virus que afecta a los pollos, es un virus que al humano no tiene un mayor efecto, no es patógeno para el humano, y puede ser modificado su material genético para asegurarnos que en la superficie de este virus se exprese la proteína del SARS-CoV-2. Este virus genera enfermedades respiratorias en las aves y se desarrolló pensando en dar una inmunización a los humanos por vía nasal. No hay que olvidarnos que una de las razones por las cuales un importante sector de la población mundial está renuente a vacunarse es por el temor a las agujas.
De esta manera, tener una vacuna nasal supera esta limitante y en teoría debería llegar con mejor recepción a esta población en particular. Adicionalmente, como lo voy a mostrar en breve, una vacuna nasal, a diferencia de cualquier vacuna parenteral, es decir, inyectable, intramuscular, que son todas las que se vienen usando en este momento, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, etcétera, todas estas vacunas son inyectables intramusculares. A diferencia de ellas, una vacuna de administración nasal tiene la ventaja de no solo producir anticuerpos IgG, IgM y una respuesta celular, sino, y muy importante, tiene la capacidad de producir lo que se llama una inmunidad de anticuerpos mucosales, es decir, anticuerpos IgA, así se les llama, que se distribuyen en la mucosa nasal del tracto respiratorio superior. Y de esa manera, literalmente, la mucosa del sistema respiratorio superior se convierte en la primera línea de defensa contra el virus. La vacuna peruana se desarrolló desde agosto del 2020 y terminamos con las pruebas de protección en un ensayo de desafío en hámsters en febrero del 2021. Y desde esa fecha hasta el momento hemos venido buscando tratar de tener las autorizaciones del sistema regulatorio peruano para poder producir un lote de dosis que nos permitan hacer los ensayos clínicos fase 1, fase 2, eventualmente fase 3 en humanos. Lamentablemente, Farvet es una empresa veterinaria y hasta la fecha no tiene una planta con certificación BPM, de buenas prácticas de manufactura humana. Hemos intentado por todos los medios llegar a conseguir una facilidad que logre tener esta producción, pero debemos reconocer que ha sido muy difícil y no lo hemos logrado. En el Perú no hay ningún laboratorio BPM de producción de vacunas humanas, ninguno. Farvet es un laboratorio BPL para producir vacunas veterinarias, es lo más cerca que hay para tener una planta de producción de vacunas humanas. Dada esta limitante, tocamos las puertas a los otros 5 laboratorios que hasta esa fecha reportaban trabajar en investigaciones de vacunas nasales. Estamos hablando de la Universidad de Wageningen en Holanda, el Instituto Monte Sinaí de Nueva York, la Universidad de Texas, el Laboratorio de Vacunas Veterinarias Avimex en México, la Universidad de Lancaster en Inglaterra y Farvet en Perú. Estos son los 6 laboratorios en el mundo que en su momento declararon estar investigando en vacunas nasales vectorizadas en el virus de Newcastle. Conversamos con todos ellos y los británicos fueron los que finalmente accedieron y vieron la oportunidad de llegar a un acuerdo y una colaboración con nosotros. Y así, hace poco, se firmó formalmente un acuerdo de colaboración entre Viracorp, es una empresa biotecnológica británica asociada a la Universidad de Lancaster, que al igual que Farvet, y casi en simultáneo, desarrollaron una vacuna nasal basada en el virus de Newcastle. Se puede decir que estas vacunas son mellizas, son muy parecidas. Hay ligeras diferencias. Por ejemplo, nosotros usamos la cepa Lasota. Ellos usaron una cepa virulenta que la modificaron y la hicieron no patogénica. En ambos casos, tanto los británicos como nosotros tenemos como vector que lleva el material genético y la proteína spike del virus SARS-CoV-2 al sistema inmune para mostrarlo. Pero son cepas diferentes del virus de Newcastle. Importante reconocer que este virus de Newcastle actualmente viene siendo estudiado y usado para terapia de cáncer en humanos. Ya hay un estudio fase 3 para que personas con cáncer
reciben por una inyección intravenosa el virus de Newcastle, y este virus tiene un efecto oncolítico, es decir, reconoce una célula cancerígena y la destruye. Si ve una célula sana, no la destruye. Este experimento lo hicimos el año pasado en Farvet. Teníamos un cultivo de línea celular humana, normal, sana, y una línea equivalente tumoral humana. Y vean cómo, agregando el virus de Newcastle en diferentes concentraciones, no hay un fuerte daño contra las células humanas sanas, pero sí hay una lisis muy notable contra las células cancerígenas. Se hizo también un estudio en animales que tenían tumores visibles, superficiales. Este caso es un tumor de los genitales de un can, y tratándolo con el virus de Newcastle, en 2 semanas hay una remisión muy notable de este tumor. El virus de Newcastle, por lo tanto, es muy favorable para ser usado como un vector por su inocuidad en el ser humano. Y hay que recordar este artículo publicado en el año 2007 en una revista muy prestigiosa, Proceedings National Academy of Science, donde pueden ver el título: el virus de Newcastle puede ser un vector intranasal para inmunización contra patógenos emergentes. Ya en el año 2007 se veía la posibilidad de tener una pandemia con algún patógeno emergente y ver la posibilidad de usar al virus de Newcastle como un vector. Lo que nosotros hicimos fue tomar al virus de Newcastle, hacer la modificación genética tal cual ya lo había realizado Farvet. Repito, Farvet tiene una patente de esta transformación del virus de Newcastle, y en esta modificación se consigue que el virus pueda expresar en su superficie a la proteína del SARS-CoV-2. La administración de las vacunas aviares, es decir, vacunas para aves, para pollos, que utilizan el virus de Newcastle como vector, se realizan por aerosoles. Ahí estamos viendo una granja con pollos. Te queda un par de minutos. Mirko, te queda un par de minutos, por favor. Sí, Modesto, gracias. Justo estoy terminando. En donde se está haciendo una inmunización por un aerosol. Acá tenemos otro ejemplo donde hay pollitos, bebés, que ingresan a una cámara y un aerosol cae sobre ellos y el pollito respira este virus de Newcastle. Este es el genoma del virus de Newcastle, se hace la transformación genética y el virus ahora expresa en su superficie la proteína Spike, la cual la hemos visualizado con un experimento muy interesante, una inmunomicroscopía electrónica, donde tenemos la partícula viral en estos puntitos de contraste, la proteína Spike del virus. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Finalmente, el virus de Newcastle, llevando la proteína RBD, fue probado en modelos animales, en hámsters, para hacer el desafío. Se hizo la prueba de seguridad, la prueba de inmunogenicidad, la prueba de toxicidad, y todos los ensayos han salido positivos. Termino diciendo que para hacer estos ensayos, en el Perú no había ninguna facilidad de nivel de seguridad 3 disponible, de modo que con el apoyo del CONCITEC y con recursos propios de Farvet, se construyó sobre la base de un contenedor de carga marítima un ambiente BCL3, dentro del cual el personal trabaja con trajes herméticos, con aire de respiración que proviene del exterior, y se hicieron los ensayos, un cronograma de vacunación y desafío, con los cuales se demostró primero que los animales no tenían neumonía si es que estos estaban vacunados, no tenían una carga viral. El suero de los animales podía neutralizar al virus en un ensayo de placa. El peso de los animales vacunados permanecía constante o subía, mientras que los animales sin vacunar, luego de infectarlos con el SARS-CoV-2, reducían su peso. Y
analizamos la movilidad de los animales, tomando un video y analizando la trayectoria, calculando la velocidad y aceleración, y encontramos que luego de la infección con SARS-CoV-2, los animales sin vacunar están lentos, calmados, medios adormitados, pero los animales vacunados son muy vivaces, se mueven a gran velocidad y desarrollan desplazamientos mayores dentro de la jaula. En conclusión, esta vacuna peruana actualmente ya va a ser producida en Inglaterra, en un laboratorio BPM, y se espera que en unos 3 meses probablemente se tengan ya los lotes listos y los permisos de la autoridad regulatoria peruana para poder realizar los ensayos clínicos fase 1, fase 2 combinados acá en el país. Repito, esta es una vacuna nasal, son 2 dosis, una primera dosis y una segunda aplicada 15 días después. Es de muy bajo costo, es una fracción de dólar comparado con los más de $30 que puede costar una vacuna alternativa. Se aplica por la fosa nasal, no necesita agujas, produce anticuerpos IgA, una respuesta mucosal, que para un virus como la variante Omicron, que tiene alta transmisibilidad, es precisamente eso lo que se necesita, tener la capacidad de neutralizarlo directamente en el sistema respiratorio superior y contenerlo allí para evitar el contagio subsecuente. Y terminar diciendo que esta vacuna puede actualizarse muy rápidamente, cambiando el antígeno y reemplazándolo por otro. En 2 o 3 semanas estaremos realizando un ensayo nuevamente de desafío para evaluar protección y evaluar transmisibilidad o la capacidad de la vacuna de bloquear la transmisión en hámsters precisamente infectados, desafiados tanto con la variante Delta como con la variante Omicron. Esto lo realizaremos en Chincha, en el laboratorio BCL3 que les he mostrado hace unos minutos, en colaboración con la Universidad de Lancaster, que es la que nos va a proveer, junto con el Instituto Nacional de Salud del Perú, el INS, las dosis infectivas tanto de la variante Delta como la variante Omicron. Y así esperamos pues tener un resultado favorable y que nos dé un aliento y poder contribuir con un granito de arena en la lucha contra la pandemia. No hay que olvidarnos que muy probablemente en el futuro sigamos teniendo la necesidad de tener más vacunaciones periódicamente, y para ello tener una vacuna nasal, un virus inocuo y con una alta capacidad de producir anticuerpos mucosales y con una potencial capacidad de hacer una interacción favorable con las vacunas actuales, es decir, hacer un sinergismo, tener individuos vacunados con Pfizer, Sinopharm, etcétera, que tengan un booster con una vacuna nasal, eventualmente puede replicar lo que se observa en cerdos y en aves, los cuales han sido observados previamente por Farvet, y se ve que se genera un efecto sinérgico, es decir, un efecto multiplicativo en la protección cuando se combinan vacunas parenterales con vacunas de administración nasal. Bueno, eso era todo lo que tenía planeado mostrar. Gracias, Modesto. Gracias a los asistentes. Muchas gracias, estimado Mirko, por esta excelente conferencia. Ya tenemos poco tiempo para la mesa redonda.